Ya, nos habíamos quedado en ese ejercicio. Nuevamente vamos a abrir otro archivo. Recuerden que estamos trabajando con la sesión 3, en los carpetas capítulo 3, 4 y 5, ¿ya? Ok. Voy a abrir, en este caso, de esta PC, y ahora voy a trabajar con este archivo que se llama 33 column, ¿ya? Que está en el capítulo 3. 33 column. Hago clic en abrir. Ya. Ya, miren, en esta tabla que está acá, tenemos eh, ítems que son unos pasteles, ¿no? Son tipos de pasteles. Y en algunos casos se han vendido en tajadas, ¿no? Slide, y en otros casos se han vendido como pastel completo, ¿no? Este que dice Wall. ¿Ya? Entonces yo quiero saber, y acá están las ventas por día, ¿no? 8 tajadas, 6 tajadas, 3 tajadas, y acá en este caso son 2 tortas, digamos, 4, y acá lo mismo, ¿no? Pero acá son tajadas, ¿no? Y en otros casos son las tortas completas. Entonces si yo quisiera saber de repente cuántas tajadas en total he vendido, ¿ya? Entonces yo tendría que hacer una conversión, ¿cierto? Una conversión en la que yo diga, si dice, si esta columna ítem contiene este texto Wolf, que me coloque 8, ¿no? Porque equivale a 8 tajadas, ¿no? Me olvidé decirles. Una torta equivale a 8 tajadas, ¿no? Entonces, si contiene el texto Wolf, que diga tajadas 8, ¿no? Y lo mismo acá, ¿no? Vamos a hacerlo ya. Y de ahí ya tendré que sumar, ¿no? La cantidad de tajadas, multiplicar, ya vamos a verlo. Entonces me ubico la celda activa en cualquier parte de la tabla, me voy a la ficha datos, grupo obtener y transformar desde una tabla o rango. Ya una vez que estamos acá, vamos a trabajar ahora con esta ficha de acá, que es agregar columna, y este grupo que se llama general, vamos a trabajar con este botón que es columna condicional, ¿no? Si cumple la condición que en esta primera columna ítem contiene el texto Wolf, dirá 8 tajadas. Si no, dirá 1, ¿no? Porque se trata de una tajada nomás. Ya, entonces vamos a ficha agregar columna, grupo general, y como es agregar columna, ya entienden que se va a agregar una columna a la derecha, pero de tipo condicional. Ya está. Como es una columna condicional, me aparece un cuadro de diálogo, ¿no? De agregar columna condicional. Ya en este caso, en este primer cuadro de texto, me da la opción de ingresar el nombre de esa columna. Ya en este caso, vamos a ponerle equivalencia, equivalencia, tajadas, ¿ya? Listo. Ya en este caso, recuerden que tenemos que trabajar con esta columna ítem, ¿no? Porque esa columna ítem va a decir si es tajada o si es la torta completa, ¿no? Si es wall, es la torta completa. Entonces acá yo diré, ¿no? Nombre de columna, tiene que ser columna ítem, ¿ya? Ítem, ¿ya? Y acá me dice un operador, ¿ya? Hay varios operadores, ¿ya? Pero nosotros vamos a elegir el operador que diga contiene, ¿no? Porque tiene que contener este texto wall para yo decirle que va a ser 8 tajadas. Entonces contiene, y acá escribir el texto, wall. Si contiene ese texto wall, entonces, ¿cuál va a ser la salida? Yo les he dicho, ¿no? Una torta contiene 8 tajadas. Entonces pondré 8. De lo contrario, 1, ¿no? Porque si es slice, es 1 nomás, es una taja. Ya está. Entonces le voy a aceptar. Entonces ya está. Acá pasó un error. Parece que es sensible, ¿no? En todos los casos me ha puesto 1. No debería ser, ¿no? Porque en este caso contiene wolf, debería ser 8. A ver, vamos a revisarlo, ¿ya? Debe ser sensible a mayúsculas y a minúsculas, ¿ya? Vamos a verificarlo. Tenemos dos opciones, recuerden, ¿eh? Uno es hacer doble clic en la rueda dentada del paso, en este caso es el último, hago doble clic acá, y acá le coloco en mayúscula, aceptar,
Ahí está, ¿no? Es sensibles a mayúsculas y a minúsculas, ¿ya? Ahora que corregí, ya lo colocó 8 en Word, ¿no? Todo lo que diga Word ya lo colocó. Pero también la otra opción, si ustedes ya conocen algo del lenguaje M, recuerden en la sesión primera, desde la primera sesión les hablé del lenguaje M. Si ustedes ya conocen algo del lenguaje M, bien hubieran hecho esta opción de editar en esta rueda dentada o bien de frente acá en la barra de fórmulas, ¿no? Porque acá está el lenguaje M. De alguna manera, hacerle clic acá es un entorno más amigable para el usuario, ¿no? Porque te da un entorno con un cuadro de texto y todo esto. Pero si ustedes ya tienen un conocimiento básico del lenguaje M, ya hubiesen podido editarlo directamente en la barra de fórmula, ¿sí? Porque acá estaba con una W minúscula, ¿no? Si yo le pongo W minúscula, Enter, está como antes, ¿no? Pero ya que ustedes conocen el lenguaje M, se van a la barra de fórmula y de frente lo hacían acá. W mayúscula y estaba, ¿no? Con un conocimiento básico del lenguaje M, de frente lo podrían corregir como si fuera Excel en la barra de fórmula, ¿ya? Entonces ya tengo las equivalencias. Para los que contienen el texto wall, son 8 tajadas, ¿no? Y los demás son 1. Ya tengo la cantidad de tajadas. Ahora lo que quiero saber es hacer la suma, ¿no? La suma de las cantidades vendidas de estos 3 días. Hago la suma de estas 3, cosa que después multiplicaré por su equivalencia, ¿no? En el caso que sea tortas, multiplicaré las 6 tortas por las 8 tajadas, me da el total de tajadas, ¿ya? Entonces voy a agregar una columna, pero en este caso ya no va a ser una columna condicional como en el primer caso. Va a ser una columna personalizada, ¿ya? Para poder obtener la suma de estas 3 columnas, ¿sí? Entonces, voy nuevamente a la ficha agregar columna, grupo general, pero en este caso vamos a elegir esta opción de acá, columna personalizada, ¿sí? También me da la opción de ingresar el nombre a la columna personalizada. En este caso, total le vamos a poner total, que sería este de acá. Total, porque acá va a ser total tajadas o total tortas, ¿ya? Entonces total cantidad le vamos a poner. Ya. Y esa total cantidad va a ser la suma de las ventas de los 3 días, ¿sí? Entonces acá tenemos un cuadro de texto donde podemos ingresar la fórmula, ¿no? Esta columna personalizada me da esta opción de ingresar un cuadro de texto para ingresar las fórmulas, pero en este caso nosotros no vamos a trabajar con una fórmula. Vamos a trabajar directamente con los campos, ¿ya? O con las columnas. En este caso con las columnas de los días de la semana, ¿no? Lunes, martes y miércoles. Si ustedes quieren, seleccionen, hay 2 opciones, ¿no? Seleccionar el día, insertar, y acá coloco más, y o bien hacer doble clic sobre el día, doble clic seguido izquierdo, y también se agrega. Ya ustedes eligen cuál es la que ustedes prefieran. Más nuevamente, doble clic en listo. Ya tengo los 3 días, la cantidad total vendida de los 3 días, ¿sí? Y acá, como ven, en la parte inferior de este cuadro de diálogo me aparece una opción que dice un check, ¿no? Un check verde, que dice no se han detectado errores, ¿no? Si hubiera habido algún error en nuestra sintaxis, acá va a aparecer un error. Y hasta dependiendo de la versión de Excel que ustedes tengan, en este caso yo tengo la 365, les va a indicar cuál es el error, ¿ya? Y le doy a aceptar. Entonces, ya me agregó una columna personalizada con el nombre de total cantidad y con la suma, ¿sí? Ya. En este caso, es correcto, ¿no? Es 17, porque 8 más 6, 14 más 3, 17. Pero en este caso, hay algunos casos que me ha puesto null, ¿sí? Se me perdió el código en trabajarlas. ¿Sí? ¿Todo en orden? Ya. ¿Es grabado eso o en vivo? No, está en vivo. Sí, está en vivo, pero recuerden que también se va a grabar, ¿ya? Y después se va a subir la clase. Ya, entonces, en este caso se dan cuenta que ha habido algunos errores, ¿no? Por ejemplo, acá me ha devuelto null. En esta fila 2. En la fila 4 lo mismo. Basta con que alguna de las columnas contenga un null para que el resultado final sea null, ¿ya? Entonces vamos a corregir ese error. Lo que pasa es que el null para el editor de Power Query es como un texto. Entonces, ese es el error que me está mandando. Entonces voy a reemplazar esos null por ceros, ¿ya? Al reemplazar los null, esos textos que son los null, por 0, se va a corregir este error de acá.
¿ya? Entonces, para eso, selecciono el día, la columna lunes o Monday, con Shift, manteniendo presionado el Shift del teclado, selecciono esta última columna de los días. Una vez seleccionado esas tres, me voy a la opción Inicio, y acá voy a la opción, a este grupo que se llama Transformar, y voy a elegir este botón Reemplazar valores. O sea, voy a reemplazar los nulos por 0. Reemplazar valores, me aparece el cuadro de diálogo de reemplazar valores, y acá voy a elegir, ¿qué voy a buscar? Null. ¿Por qué voy a reemplazar? Por 0. Entonces, con esta corrección que vamos a hacer, ya debería aparecer el total cantidad correctamente. ¿No? Algo pasó. Ya le hizo ya reemplacé. Ah, ya. Acá le vamos a cambiar el tipo de dato, ¿ya? Vamos a ver. Elijo en el encabezado, esta flechita hacia abajo me da opción de filtros, igual que en el Excel. Y al lado izquierdo del encabezado hay un botón que me permite cambiar el tipo de dato, ¿ya? Que es lo mismo que en la ficha inicio, tipo de dato. Va a tener las mismas opciones de acá, pero acá lo puedo hacer directamente. Ahora le voy a poner tipo número, ¿ya? En este caso son números enteros. Tampoco. Ah, ya. Lo que pasa que, ¿saben por qué? ¿Alguien se da cuenta por qué no se ha corregido esto? Porque yo ya reemplacé por los nulos por 0, pero a pesar de eso sigue apareciendo el mismo error. ¿Ya? Es porque este paso de reemplazar valores lo he hecho después de agregar esta columna personalizada. ¿Ya? Este paso debería estar antes, cosa que este valor sí sale bien. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago yo para mover o desplazar estos pasos? Me puedo ubicar, a ver, vamos a verle. Le voy a hacer clic derecho. Ahí está. Le hago clic derecho en este paso que es valor reemplazado, que está después de esta columna. Debería estar antes, ¿cierto? Cosa que se corrige. Entonces le hago clic derecho a la altura del paso que quiero desplazar, clic derecho al mouse y le pongo subir. Ya está. Entonces al subir, ya ese reemplazo de null por 0 ya está antes de esta columna personalizada. Entonces ahora sí hago clic acá en columna personalizada, ya está todo bien, ¿no? ¿Sí? Ya entonces ya tengo el, el total cantidad. Ya, pero ahora yo quiero sacar la cantidad de tajadas totales que he vendido. Entonces, total de tajadas sería multiplicar equivalencias, ¿no? Por total cantidad, ¿no? Porque en este caso, como hablo de torta, es 8. Entonces, 8 por 6 serían 48 tajadas, ¿no? Y así tengo que multiplicar esta columna por esta de acá. Entonces, ¿eso lo logro con qué? Con esta ficha, ¿no? Agregar columna. Y en este caso, nuevamente sería una columna personalizada. Ah, ya, pero espérense, acá tengo que ponerlo al final, ¿ya? Tipo cambiado. Acá. Me ubico al final, porque si no lo voy a insertar después de este. Mejor lo pongo al final. Ya me ubico al final, en el último paso, y ahora nuevamente hago lo mismo, ¿no? Agregar columna, grupo general, columna personalizada. Y ahí en este caso, esto sí sería total de tajadas. Ya, y en este caso, total de tajadas, ¿qué sería? La multiplicación, ¿no? De esta columna por esta de acá. Entonces, como acá tengo las columnas disponibles, hago doble clic o bien un clic y insertar. Lo mismo acá. Ah, ya, pero acá le pongo por. Y acá doble clic seguido izquierdo, ¿no? Cosa que se agrega. Ya está. Ya vemos que acá todo está en orden, ¿no? Aceptar. Y ya está, ¿no? Ya tengo el total de tajadas. Acá podemos de repente ordenarlo de forma descendente para ver cuál de todas estas se ha vendido más, ¿no? Me ubico acá nomás en la columna que deseo aplicar la ordenación. Me voy a inicio. Y hay un grupo que se llama ordenar. Entonces acá elijo descendente. Entonces acá está. ¿De cuál se han vendido más tajadas? De ese tipo, ¿no? Del pay de manzana, ¿sí?
Y acá le hacemos clic en el botón de arriba, que ya saben que es cerrar y cargar nomás. Si le hacen clic abajo es cerrar y cargar en. Entonces cerrar y cargar. Ya está. ¿Sí? Entonces ya en este caso hemos trabajado con ¿qué? Con agregar columna, ¿no? Con la ficha agregar columna, vamos a ponerla acá. Ficha agregar columna condicional, ¿no? Condicional. Y también hemos trabajado con agregar columna personalizada. ¿Sí? Inclusive hemos trabajado con 2 columnas personalizadas y también hemos visto que uno puede cambiar la posición de los pasos, ¿no? De los pasos aplicados en nuestra consulta. ¿Sí? Ya está. Entonces ahora vamos a ver, vamos a trabajar en otro archivo. Voy a archivo, abrir en esta PC. Ya. Ya vamos a trabajar con este de acá, ya no, ya. Mejor vamos a ir al capítulo 4. Y en este capítulo 4 vamos a trabajar con este primero de acá, fórmulas. Le doy a abrir. Ya está. Ya miren, en este vínculo que está acá, ya ustedes le hacen clic ya después le hacen clic, ese les va a permitir ver todas las funciones del lenguaje M que existen, ¿ya? Haciendo clic acá van a entrar a la página de Microsoft, donde ustedes van a poder visualizar la librería de funciones, ¿sí? Cosa que también un poco pueden revisar, porque en el curso no vamos a poder ver todas las funciones, ¿sí? Ya, entonces acá lo que vamos a hacer es, en este ejemplo vamos a trabajar con fórmulas, ¿ya? Vamos a cambiar todas estas mayúsculas. Acá en este que son los teléfonos, todos tienen que tener 4 cifras, ¿no? En algunos casos tienen solo 2. Todo eso lo vamos a ver con funciones del lenguaje M, ¿ya? Y después vamos a ver un ejemplo de actualización, ¿ya? Con estas 3 filas que están acá. Ya, entonces vamos a trabajar ubicándonos en una celda de esta tabla. Nuevamente vamos a obtener datos, obtener y transformar desde una tabla, ¿no? Para irla en torno del editor de Power Query. Ya, entonces, como les comenté, lo primero que vamos a hacer es convertir esta columna, toda esta columna, en mayúsculas, ¿sí? Y en esta segunda, todos tienen que tener 4 cifras, ¿no? O sea, vamos a tener que completar con ceros a la izquierda, ¿ya? Vamos a empezar con esta de acá, convertir estas mayúsculas. Entonces, para eso vamos a ir a agregar columna, y es algo que hemos visto anteriormente, columna personalizada. Y en esa columna personalizada vamos a ingresar esta función que va a permitir convertir ese texto en mayúsculas. Ya lo puedo dejar con ese nombre predeterminado que es personalizado. Y acá vamos a colocar la función del lenguaje M que me permite convertir minúsculas a mayúsculas. Ya, esa función pertenece a la categoría text. Si se dan cuenta, esta opción de acá se le llama IntelliSense, ¿ya? Pero no todas las versiones de Excel la tienen. En este caso, como yo tengo la 365, sí cuenta con esta opción de ayuda, que es el IntelliSense. Me parece que la versión 2019 también la tiene. No estoy seguro si la versión de Excel 2016 la tiene, ¿ya? Si no la tuviera, ustedes tienen que digitar tal como, o sea, con mayúsculas y minúsculas, porque el lenguaje M es sensible a mayúsculas, ¿ya? Por eso que, como ven acá en mi ayuda, la primera letra es mayúscula. Acá la primera letra de cada palabra es mayúscula. Entonces tengo que digitar tal cual, porque si no, no va a funcionar la función, ¿ya? En este caso, esta función que convierte en mayúscula, todas las funciones, tanto del lenguaje M como de DAX, están en inglés, ¿ya? A diferencia, en este caso, del lenguaje M, la ventaja que tiene es que
Si se dan cuenta, todas las funciones que pertenecen a la categoría texto, se antepone la palabra texto. Si hay alguna función, si yo quiero trabajar en funciones de fecha, ya sé que voy a tener que poner primero date, ¿no? Porque primero tendré que poner el nombre de la categoría y después el nombre de la función. Ya en este caso, como es convertir a mayúscula un texto, pertenece a la categoría texto, por eso coloco text. Yo en este caso yo lo estoy ingresando con minúsculas porque yo tengo esta ayuda del IntelliSense, ¿ya? Si no, ustedes tienen que ingresarlo desde un principio en mayúsculas. Text, punto, ya no me aparece. Upper, le voy a poner acá, ahí está. Ya me aparece, ¿no? Text.upper, ¿no? Upper convierte a mayúsculas. En este caso, como yo tengo la ayuda, bien con el cursor hacia abajo y hacia arriba, me desplazo en la función que quiero usar y le hago tab, ¿no? Con eso selecciono esa función. Entonces, la función que estamos trabajando es text.upper, ¿no? Es una función de la categoría texto que me convierte minúsculas a mayúsculas. Los que, ya les repito, ¿no? Los que no tienen el IntelliSense, para que funcione esta función, tengan cuidado de digitar con sus mayúsculas, ¿ya? Cada palabra empieza con mayúscula. Y ahora sí, le tengo que ingresar un argumento a mi función, igual que en el Excel, tengo que ingresarle un argumento. En este caso, en la ayuda del IntelliSense, me dice, este argumento es tipo texto, ¿ya? Entonces, en este caso, voy a elegir qué argumento tengo que ingresar, esta columna, ¿no? Department. Entonces hago doble clic en la columna o bien un clic, insertar. Recuerden que cuando trabajamos funciones en Excel, el Excel muchas veces completa los paréntesis, ¿cierto? Pero tanto en lo que es el lenguaje M y las funciones DAX, no completa los paréntesis. Entonces nosotros tenemos que completarlo. Por eso que me sigue arrojando un error, ¿ya? Por eso que está subrayado con rojo y acá también aparece el error. Completo, cierro paréntesis y ya está, ¿no? Todo está en orden. Y doy a aceptar. Ya está, ya tengo la primera. Y ahora lo que quiero es rellenar con ceros a la izquierda, cosa que todos tengan 4 cifras. ¿Ya? Eso también lo vamos a hacer con agregar columna. ¿Ya? Entonces, nuevamente en la ficha de agregar columna, voy a agregar columna y voy a grupo general y nuevamente columna personalizada. Ya. En este caso, vamos a dejarle con el nombre que tiene de forma predeterminada, que es personalizado 1. ¿Por qué es personalizado 1? Porque ya existe una columna personalizada, ¿no? Y como no pueden haber columnas con el mismo nombre, para diferenciarlo, le ha aumentado .1, ¿sí? Ya. Entonces acá vamos a elegir, vamos a trabajar con otra función, ¿ya? En este caso también es una función de tipo texto. Se llama, como es de tipo texto, entonces ingreso a la categoría text. Ya, en este caso es text.pat. Pat star, ¿sí? O sea, pat star me permite hacer rellenos a la izquierda, ¿ya? Tab. Ya, acá abro paréntesis. Como soy por la versión que yo tengo de Excel, recuerden, tengo esta ayuda. Ya, en este caso me dice que ingrese el texto, ¿no? Esta función tiene 2 argumentos. El texto y el número de caracteres, ¿ya? Entonces acá ingreso el texto, que sería... Vamos a probar así ya, vamos a ver cómo sale. Font, coma, para ingresar al siguiente argumento. Y el siguiente argumento es el número de caracteres. Como yo quiero que todos tengan 4 dígitos, pondré 4, ¿sí? Y finalmente tiene un tercer argumento, ¿no? Primer argumento es el texto, segundo argumento es el número de caracteres que contenga este texto, en este caso son 4, todos van a tener 4, y el tercer argumento es el carácter con el que vas a rellenar, ¿no? Ese espacio que falta, ¿no? En este caso le falta 1, acá le falta 2, ¿con qué vas a rellenar eso? Pongo una coma, y acá le diré con 0, ¿ya? Y le pongo ceros. Pero como 0 va a ser un texto, lo voy a poner entre comillas, ¿sí? Cierro paréntesis y le doy Enter, ¿no? Porque todo está en orden, ¿no? Me aparece el check.
Recuerden de respetar mayúsculas y minúsculas los que no tengan IntelliSense. Ya está, me aparece un error. Vamos a ver a qué se debe ese error. Le voy a hacer clic acá para editar este paso, que es personalizar agregado 1. También lo podemos hacer acá, ¿sí? En la barra de fórmula, pero todavía como estamos recién empezando, en el caso anterior sí era muy sencillo, ¿no? Cambiar nomás una letra, pero en este caso mejor lo vamos a trabajar acá porque vamos a requerir la ayuda de IntelliSense. Doble clic en la rueda de entrada. Ya, lo que pasa acá es que en este caso, esta columna font, ¿qué tipo de dato es? Como ven acá es entero, ¿no? 1, 2, 3. Este es texto, por eso que aparece ABC. No, mejor dicho, este es ABC, texto. En este caso no lo he identificado, por eso que aparece texto o número, no lo he identificado todavía. Nosotros tenemos que ingresar el tipo de dato, ¿ya? En este caso, esta columna font es de tipo entero. Entonces lo estoy diciendo, a este tipo entero, agrégame este texto 0. Entonces yo no puedo hacer eso. Yo tendría que convertir este entero en texto, cosa que texto puedo concatenar con ese otro texto que es 0, ¿ya? Entonces lo que falta es convertir este número entero en texto. ¿Cómo convertimos eso? Con otra función que se llama text.front. Esta de acá. Como yo tengo IntelliSense, de alguna manera es más fácil, ¿no? Porque puedo elegir de esta relación, tab, ahí está. Entonces, en este caso, esta función, abro paréntesis, acá está. Cierro paréntesis y ya está. Con esto, le estoy diciendo que convierta esta columna de tipo entero en texto, ¿ya? Ahora sí, este texto le pueden ir más texto, que serían los ceros, ¿ya? Hasta que complete 4 cifras. Ahora sí le voy a aceptar, ya está, ¿no? Ya se completó, ¿sí? Ahora que ya completamos, ya, vamos a eliminar estas columnas de más, ¿ya? Porque ya hemos hecho las transformaciones. Voy a aprovechar para copiarme bueno, lo voy a dejar ahí nomás, ¿ya? Elimino esta columna y elimino esta columna. Entonces, para eliminar dos columnas, pueden seleccionar la primera, con Shift selecciona la segunda columna, clic derecho, quitar columna, ¿no? Porque si pongo quitar otras columnas, quitan las demás, ¿no? O sea, no la selección, sino las otras. Quitar columnas. Ya está. Ahora puedo cambiar el encabezado. Doble clic, le pongo departamento. Y esta es la extensión, ¿no? La extensión para comunicarse con ese departamento. Extensión. Listo. Y ahora sí le pongo ficha inicio, cerrar y cargar en. ¿Ya? En este caso lo voy a poner como tabla así, ¿no? Lo voy a cargar como una tabla. ¿Se acuerdan que ya hemos trabajado en la sesión anterior con crear solo conexión? No. En este caso lo voy a cargar como una tabla. ¿Y esa tabla dónde va a estar? Acá por de forma predeterminada dice hoja de cálculo nueva. No, vamos a elegir esta que dice hoja de cálculo existente. Y acá le vamos a seleccionar la celda. Lo vamos a poner por acá. Y le doy clic acá, aceptar. Ahí está. Ya me colocó la tabla, ¿no? Que he trabajado en el editor de Power Query. Y ahora vamos a ver acá un ejemplo de actualización, ¿sí? Tenemos 3 columnas acá, 3 filas diré, 3 filas de datos. Voy a agregar estas 3 filas de datos. Como esta es una tabla, ¿no? Ahí como ven es una tabla. Tabla 2 se llama. Selecciono estos 3 registros y los desplazo acá. Entonces, al desplazarlo, Excel va a reconocerlo como parte de la tabla, ¿sí? Y al ser parte de la tabla, significa que esta información que está acá debería también tener estos 3 registros que he agregado, ¿cierto? Porque son parte de la tabla origen de esta consulta, ¿sí? Entonces, como deberían tener estos 3 registros, para que se agreguen acá, yo debería actualizar, ¿ya? Entonces me ubico acá, en la celda. Para actualizar hay 2 maneras, ¿ya? Voy a la ficha de datos, una es acá, en este botón de acá, ficha de datos, grupo, consultas y conexiones, actualizar acá. O lo otro es
me ubico en la, espérense, me ubico acá en la consulta y acá también debería, no sé si hay un botón, acá también hay un botón que dice actualizar, ¿ya? Hay dos maneras, actualizarlo desde el panel de consultas y conexiones, o bien, ahí está, ahora sí que lo he agrandado, lo he extendido el panel, acá aparece el botoncito, actualizar, o bien de acá, ¿no? Ficha de datos, actualizar, ¿ya? Voy a hacerlo acá. Actualizo, y ya me figuran los 3 registros que agregué, pero con las transformaciones que yo hice en el editor de Power Query, ¿no? Que era convertir a mayúsculas, cambiar el encabezado de departamento, cambiar el encabezado de extensión y completar todo a 4 cifras con ceros, ¿sí? Ya, entonces ya hemos trabajado con, en este caso, con funciones de tipo texto, con dos, ¿no? Que era una que me permite hacer relleno, que es text.pathStar, y la otra que era text from, ¿no? Text.pathStar, voy a ponerla acá, ¿ya? Text.pathStar. Voy a ponerlo como debe ser, ¿ya? Cada palabra con mayúscula. PathStar, que me permite hacer rellenos al inicio, ¿no? Por eso star. Y hemos trabajado con otra función que es también de tipo la categoría texto, que se llama text.from, ¿no? Que me permite convertir una columna en tipo entera, tipo de dato entero, a texto, ¿sí? Y ahora sí vamos a abrir el siguiente ejemplo. Archivo, abrir. De acá me voy a esta PC. Ya, capítulo 4. Y ahora vamos a trabajar con esta de acá, ¿no? Sigo en el capítulo 4. Esta de acá que es if. Vamos a trabajar con una función if. Abrir. Ya. En este caso, vamos a ponernos en la situación de que nosotros pertenecemos al área de recursos humanos, ¿ya? Y requeremos cubrir un puesto, ¿ya? Entonces, para este puesto han habido 21 candidatos, ¿sí? Y a estos 21 candidatos se les ha hecho 2 evaluaciones, digamos, ¿no? Eh, pero para que este candidato sea entrevistado, bueno, los entrevistados pueden ser, mejor dicho, los candidatos pueden ser entrevistados o rechazados, ¿sí? Pero para que sean entrevistados, el total, el acumulado de puntaje tiene que ser mínimo 13, ¿ya? Si no tiene un puntaje acumulado mínimo 13, va a ser rechazado. Si tiene 13 o más, va a ser entrevistado, ¿no? En este caso, este sí va a ser entrevistado, este también de acá, ¿no? Este no, porque tiene 10, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer en el editor de Power Query usando funciones, ¿ya? Entonces ubicamos la celda activa, en este caso la celda activa es la D5, como lo ven en la barra de fórmulas, en cualquier parte de la tabla. Vamos, como ustedes ya saben, datos, ficha de datos, grupo, obtener y transformar datos, y acá vamos a la opción que es desde una tabla. Ya. En este caso, nosotros vamos a adicionar una columna, o sea, agregar una columna, en una columna que va a decir entrevistar, rechazar, ¿no? De acuerdo al puntaje acumulado que tengan entre las dos evaluaciones, ¿no? Ya. Entonces, como ya les dije, vamos a agregar columna. ¿Dónde deberíamos ir? A la ficha agregar columna. Ya, en este caso, vamos a agregar una columna personalizada. Entonces voy a grupo general, botón, columna personalizada. Ya está. En este caso, el nombre de la columna que voy a agregar, que se va a colocar acá al final a la derecha, se va a llamar resultado, ¿no? Porque va a ser resultado, si lo vamos a entrevistar o lo vamos a rechazar. Resultado. Ya, y en este caso, vamos a trabajar con una función lógica, que es if. Ya, if, y acá vamos a colocar, en este caso, ya, ¿qué vamos a evaluar? ¿No? Acuérdense que igual que en el Excel, vamos a tener que evaluar algo. Ya. Vamos a evaluar justamente la suma
de las dos evaluaciones, ¿ya? Que la suma de las dos evaluaciones, el acumulado, tiene que ser mayor o igual a 3. Entonces acá pondré el resultado de esta evaluación, porque si se dan cuenta ustedes, ambas evaluaciones son de tipo de dato entero, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces sí puedo sumar. Porque si una diría texto, ahí no voy a poder sumar. Tendría que yo cambiar previamente el tipo de datos, ¿sí? A entero. Y en este caso, como son enteros, no hay problema. Hago doble clic acá en... ya, primero como va a ser una suma, y toda esa suma tiene que ser mayor o igual a 13, voy a tener que poner paréntesis, ¿ya? Portafolio más... Y la otra evaluación que es la aplicación. Ya, todo esto, toda esa suma, todo ese acumulado, tiene que ser mayor o igual a 13. Ya, esa es la condición, ¿sí? La condición que vamos a evaluar en cada una de estas filas, ¿ya? Ya, entonces acá, si cumple que ese acumulado es mayor o igual a 13, entonces va a ser entrevistado, ¿cierto? Entonces acá colocaré entonces. Entonces, tiene que figurar entrevistado, pero como entrevistado es un texto, al igual que en el Excel, los textos tienen que estar ingresados entre comillas, ¿ya? Entonces acá colocaré, entre comillas, entrevistado. En caso contrario, tendré que ponerle rechazado, ¿ya? Entonces acá le pondré else, espacio, entre comillas, porque también es un texto, pondré rechazado, ¿sí? Ya, entonces acá como ven, ya ha evaluado ya el propio editor de programa evaluado y me ha dicho que todo está en orden, ¿ya? Le voy a aceptar. Ahí está, ¿no? Ya me figura, en este caso, claro, como tiene 10 menor que 13, menor o igual que 13, es rechazado, ¿no? En este caso es entrevistado, ¿sí? Acá yo podría hacer bueno, ya lo podría pasar a cerrar y cargar y verlo en el Excel. Y acá podría hacer filtros ya, ¿no? Solamente los entrevistados. Ahí está, ¿no? Ya está. Entonces, en este ejemplo ya hemos trabajado, hemos seguido trabajando con agregar columna personalizada. Pero en este caso hemos trabajado con una función tipo lógica, ¿no? If. Función lógica. Que es if. ¿Ya? Pero if, acuérdense que if va con if, then, else, ¿no? Si cumple la condición, entonces hará esto. Si no, hará lo contrario, ¿no? Va a ser ahora la otra expresión que vaya acá. Ya.